Estudio bíblico de 2 Corintios y estamos en el capítulo 3. Continuamos en el versículo 6, en donde hace referencia al apóstol Pablo al nuevo pacto, que es muy importante. De hecho, lo vamos a leer solamente para refrescar todos estos pasajes. Y por supuesto, vamos a leer también el pasaje sobre Moisés, que Moisés, cuando entraba en la presencia de Dios, lo que sucedía era que su rostro brillaba y entonces él tapaba su rostro. Así que vamos a ver algunos pasajes. Tenemos el de Éxodo 34. Solamente es para lectura, si quieren, solamente escuchan, pero siempre tengan la revisión de este pasaje, que es muy importante. Éxodo 34, a partir de versículo 29, que dice: Y acontecía que descendiendo Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano, al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía, después que hubo hablado con Dios. Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés, y he aquí la piel de su rostro era resplandeciente. Tuvieron miedo de acercarse a él. Entonces Moisés los llamó, y Aarón y todos los principales de la congregación volvieron a él, y Moisés les habló. Después se acercaron todos los hijos de Israel, a los cuales mandó todo lo que Jehová le había dicho en el monte Sinaí. Y cuando acabó Moisés de hablar con ellos, puso un velo sobre su rostro. Cuando venía Moisés delante de Jehová para hablar con él, se quitaba el velo hasta que salía. Muy importante entender esto, que siguió sucediendo este acontecimiento de su rostro que resplandecía al estar en la gloria de Dios. Y saliendo decía a los hijos de Israel lo que le había mandado. Y al mirar los hijos de Israel el rostro de Moisés, veían que la piel de su rostro era resplandeciente, y volvía Moisés a poner el velo sobre su rostro hasta que entraba a hablar con Dios. Entonces, el resplandor del rostro de Moisés duraba bastante tiempo. Eso es muy importante entenderlo. Utilizaba o se manifestaba la gloria de Dios a través del rostro de Moisés. Esto es una figura, el velo es otra figura, y es de eso precisamente que nos va a elaborar y a exponer el apóstol Pablo. Pero antes de eso vamos a leer Jeremías 31, en donde se encuentra el nuevo pacto. Hace alusión el apóstol Pablo en el versículo 6, así que vamos a refrescar nuevamente este pasaje. Pues con cada cena del Señor también vemos este pasaje, o se hace alusión, más bien, por medio de nuestro Señor se hace alusión a este pasaje, así que leámoslo, pues está en Jeremías 31:31, y aproximadamente hasta el 35, es lo que vamos a leer. 35-34. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Este es el pacto del cual se menciona en Éxodo 34, el pasaje que acabamos de leer. Pues se mencionan las tablas de la ley, se menciona que Moisés hablaba con Dios y entonces iba a hablar él con el pueblo de Israel y les decía todo lo que el Señor les había dicho. Ese es el pacto. Ese es el pacto. Así que hay unidad entre estas dos situaciones, entre estos dos eventos, y es lo que va a elaborar el apóstol Pablo. Porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo como un marido para ellos, dice Jehová, versículo 33, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Esto es importante, también el apóstol Pablo va a elaborar sobre esto. Pues él menciona la letra, no es de la letra. El nuevo pacto no tiene que ver con la letra, pues tiene que ver con esto. O sea, que su ministerio no tiene que ver con la letra, pues tiene que ver con esto, con el nuevo pacto que Dios había prometido, en donde ya su ley, su palabra, ya no estaría en letra o ya no estaría en papel, por así decirlo. Y con esto no quiero decir que no sirve o no sirve de nada lo que está escrito, pues lastimosamente esa es la connotación que se da ahora, es la falsedad que se da ahora. Es la idea de que a través de la palabra vemos el reflejo de Cristo, y es precisamente también sobre eso lo que va a elaborar el apóstol Pablo. Quiere decir que la letra tomará vida. La letra, la palabra de Dios, a lo que nos referimos y se referirá el apóstol Pablo.
tomará vida, nos transformará, que es a lo que se refiere el nuevo pacto, y daré mi ley en su mente y la escribiré en sus corazones. Dios escribirá su ley en nuestros corazones. Muy importante, aquí hace alusión eso a la ley que él escribió en las tablas de piedra, las cuales fueron quebradas debido a la idolatría de Israel. ¿Se recuerdan lo del becerro de oro? Ahí fue donde se destruyeron las tablas escritas por el dedo de Dios. Ahora, Dios va a escribir, pero es en nuestros corazones. Es una alusión que se da. Entonces ya no estarán en tablas de piedra y después, por supuesto, tablas de madera, que estas las hizo Moisés, mandado por Dios, él las talló y que después estuvieron, por supuesto, en el arca del pacto. Pero ahora Dios es quien va a escribir su ley, pero en el corazón de las personas. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de sus pecados. No me acordaré más de sus pecados, que son pasajes que por supuesto la religión tergiversa y desestima completamente. Pero nosotros entendemos por el Evangelio que Dios ya no se acuerda de nuestros pecados. Es cierto que debemos siempre tener este sentido de conciencia cuando nos acercamos a Dios, si hemos hecho algo malo, incluso lo dice el Señor cuando vamos a ofrendar, si vas a ofrendar y te acuerdas que has hecho algo malo, que hay algún problema con tu hermano, entonces antes de ofrendar, antes de que des tu ofrenda, mejor veías las paces con tu hermano. Entonces, es ese sentido, es el sentido de conciencia, es el sentido moral, es el sentido de recargo de conciencia, pero el perdón siempre está dado porque el sacrificio ya fue cancelado. O sea, la deuda ya fue cancelada por el sacrificio de nuestro Señor. Así ha dicho Jehová, que da el sol para el día y las leyes de la luna y de las estrellas, por luz de la noche, que parte el mar y braman sus ondas. Jehová de los ejércitos es su nombre. Bueno, y entonces está la promesa sobre Israel, que no faltará a Israel. Si cambiaran las promesas o las leyes sobre estos elementos, el sol, la luna, las estrellas, el mar, entonces, por supuesto, Israel dejará de ser su pueblo. Ahora, aquí tendrá que ver con el Israel espiritual, el Israel también que se ha convertido la iglesia de Cristo, muy probablemente, y esto se da a mucha interpretación. Y por supuesto la profecía escatológica que tiene que ver con la reconciliación de mucho pueblo de Israel en el tiempo cuando venga el Señor Jesucristo, pero de lo cual no vamos a hablar ahora, pues no son temas que tienen que ver con lo que ahora nos compete. Hay muchas señales, hay cosas muy importantes. El nuevo pacto tiene mucho que ver con la situación con Moisés, el evento de Moisés, el cómo hablaba Moisés con Dios, precisamente porque es este el pacto que fue quebrantado, el de Moisés, el que fue dejado, desechado, pero desechado por el pueblo de Israel. Ellos son los que invalidaron mi pacto. Ahí lo dice en Jeremías 31. Y entonces Dios da lugar al nuevo pacto. Y es el nuevo pacto que todos nosotros testificamos cada vez que tomamos la cena del Señor. Ese es el nuevo pacto. Y testificamos que, pues precisamente como ahí está escrito, la ley de Dios está escrita en nuestros corazones. Nosotros no cumplimos y no buscamos cumplir la ley de Dios porque estemos buscando la salvación. Es que ya la hemos obtenido. Creemos en el perdón absoluto de Dios. Pero muy importante eso, ¿no? Y es valioso para que no se olvide a las personas que la ley de Dios está escrita en nuestros corazones. Si yo soy creyente, si yo he nacido de nuevo, si tengo el Espíritu Santo, entonces la ley de Dios está escrita en mi corazón. Entonces no es una respuesta válida, no es coherente pensar que como creyente, bueno, puedo seguir pecando porque tengo el perdón gratuito. No podemos seguir pecando porque está escrita la ley de Dios en nuestro corazón. Por lo tanto, esa ley tiene que tener su efecto. Constantemente tiene que tener su efecto y Dios entonces nos va a llamar. No necesitamos grandes maestros,
grandes lumbreras, sino tenemos la enseñanza de la vida de nuestro Señor Jesucristo precisamente guiándonos y por supuesto la unción del Santo. Es a lo que se refiere el apóstol Juan cuando dice, vosotros no necesitáis que yo os enseñe nada porque la misma unción que tenéis es la unción del Santo y la misma unción os enseña todas las cosas. ¿A qué se refiere? Al Espíritu Santo, al Espíritu Santo que está en nosotros. Ahora, hay partes muy interesantes en todo esto. Pero el apóstol Pablo va a utilizar estos elementos, va a tomar esto de base para elaborar lo que va a exponer más adelante. Y lo que va a exponer, pues definitivamente es maravilloso, es excelso y em, es un acto glorioso que Dios hace en la vida y corazón de las personas que van a recibirle o le hemos recibido ya, que hemos creído en Él. Algo ha pasado en nuestro interior que nos hace creer, que nos hace entender y el apóstol Pablo utiliza por inspiración del Espíritu Santo, utiliza estos símbolos para hacer entender de que algo maravilloso Dios estaba preparando, pero todavía estaba oculto, todavía estaba cubierto. Pero entonces da la promesa de que se descubriría más adelante y obviamente esto es por medio del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo y de su mensaje, de su persona misma. Así que es lo que debemos buscar, es lo que los creyentes deben ser. El ser creyente no significa levantar la mano, no me malentiendan, hay que hacer la profesión de fe, por supuesto, hay que tomar su decisión, pero ¿qué pasa en el corazón? ¿Qué pasa en el interior? ¿Qué es lo que Dios hace adentro de esas personas? Es lo que el apóstol va a elaborar y es muy valioso y es maravilloso genuinamente. Por eso es un acto de fe el evangelismo y tiene que dedicarse mucha oración. Es un acto espiritual, es un portento, es algo que Dios hace en los corazones y es lo que va a revelar el apóstol Pablo. Ya hemos leído Éxodo 34. Así que vamos a ver cómo elabora el apóstol, pues va a recordar a Moisés precisamente ese pasaje que acabamos de leer de Éxodo 34. Em, y por supuesto, siempre dejando el final, el reconocimiento sobre el nuevo pacto, que no es un pacto de la letra, sino un pacto del Espíritu. Como lo sabemos, pues lo acabamos de leer, en donde Dios dice, ya no será cuestión de letra, no les daré mis leyes en un papel, en un libro, en unas tablas, de sea lo que sea, sino que mi ley va a estar escrita en sus corazones y yo la voy a escribir. ¿Cómo yo la voy a escribir? Dice Dios. Pues la idea, obviamente, por el Evangelio, por medio del Evangelio, es que es el Espíritu Santo quien está escribiendo la ley de Dios en nuestros corazones. Muy importante, pues aparentemente hay muchos cristianos que consideran que el Espíritu Santo solo viene y como que se sienta ahí en el corazón de las personas o en el espíritu de las personas, en el interior de las personas, y simplemente es un mero espectador. El Espíritu Santo no es un mero espectador. Es cierto que no toma control de nuestra vida. Él es muy delicado, él es muy cuidadoso, pero hay algo muy importante que está haciendo, como lo vimos en Jeremías, y es que está escribiendo la ley de Dios en nuestros corazones. Y es por eso que el creyente, sin saberlo, bueno, tengo que ir a evangelizar, bueno, tengo que predicar, bueno, tengo que enseñar, tengo que cambiar mis actitudes, ser diferente con mi familia, ser diferente con mi pareja, etcétera, y así con mis hijos, eh, empieza a saber estas cosas. No hace falta que se les esté amenazando, no hace falta que se les esté imponiendo. Y por supuesto, está la situación de los ejercicios espirituales, ir a la iglesia, estar en la iglesia, estar en la comunidad de los hermanos, o sea, en la comunión de los hermanos en una asamblea, ser parte de una iglesia local, orar, leer la palabra de Dios, debe de nacer del corazón precisamente de eso que ha escrito el Espíritu Santo, que es también una figura. Por supuesto, es algo maravilloso considerar que el Espíritu Santo está transformando nuestros corazones a la imagen de Dios, a la imagen de Cristo, para ser más exactos, a la imagen y forma de Cristo. ¿Cuál es el problema? El verdadero problema no es si eso va a pasar o no va a pasar, el problema es que nosotros le estorbemos nuestra falta de fe,
nuestra búsqueda, falta de consagración, nuestra falta de obediencia, etcétera. Todas estas cosas tan elementales que pues a muchos cristianos les irrita. ¿Por qué? Bueno, ya van a repetir otra vez lo mismo. Sí, vamos a repetir lo mismo, pues de eso se trata. Ese es el fin, ¿no? De que seamos más obedientes, que nos entreguemos más al Señor y que seamos más sensibles a su voz. ¿Cómo voy a ser más sensible a su voz? Obedeciendo, haciendo caso, cumpliendo con lo que está en mi corazón para servir, honrar al Señor, honrar su obra y, por supuesto, engrandecer su reino. Entonces, no es una letra muerta, no es algo que está ahí nada más, sino que al leer yo la palabra de Dios para mí está vivo. Tiene vida, ¿por qué? Porque está escrita en mi corazón por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo entonces pone esto en nuestros corazones, que cuando vemos la palabra de Dios, inmediatamente la entendemos, la comprendemos y la recibimos por orden, por mandato. El problema es paso a paso. Pues paso a paso tengo que ir obedeciendo a Dios. Dios me dice que haga algo hoy. Dios me dice o me dirá que haga algo mañana. Estoy obedeciendo, estoy haciendo caso. Si no le hago caso, entonces estoy endureciendo mi corazón, volviendo mi corazón duro a eso que Él está haciendo, a ese trabajo que Él está haciendo en mi alma, en mi vida. Y por supuesto seguiré igual, sin ningún cambio, sin ninguna transformación. Y por supuesto, cualquier persona dirá, no, pero yo sí quiero conocer a Dios, yo sí quiero saber a Dios. Quiere conocer a Dios, tiene que obedecerle todos los días. Tiene que ser sensible a su voz. Esa es la forma, ese es el medio. Después entonces ya él dirá qué ministerio, qué preparación, qué es lo que necesitará. ¿Se recuerdan el llamamiento del apóstol Pablo? Bueno, sabemos la conversión. Y les dije desde la semana pasada, tengan siempre presente la conversión del apóstol Pablo, porque esto de la iluminación, del ver el rostro de Cristo, que es una figura también, tiene que ver con todo esto, así como él vio el rostro de Cristo en el momento de su conversión. Pero recuerden el llamamiento del apóstol Pablo. Ellos estaban en oración, ellos ministraban, ellos estaban atendiendo a la congregación de Antioquía de Siria. Y es entonces, en medio de esta administración y en medio de estos ayunos y oración, es en donde el Espíritu Santo pone en sus corazones, en el corazón de la congregación, apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra a la cual los he preparado. ¿Verdad? Entonces, a raíz de qué viene todo esto? A raíz de la obediencia, a raíz de la constante obediencia, seguir adelante. No, no endurecer nuestros corazones a la voz de Dios, sino oye, ser sensibles. ¿Cómo soy sensible? Obedeciendo. Lo que me dice hoy lo voy a hacer, lo que me dirá mañana lo voy a hacer y así seguiré. Ese es el verdadero contacto con Dios. Es el saber de nuestro propio corazón qué es lo que Él me está pidiendo hoy, qué es lo que Él pide de mí hoy. Y entonces lo voy a hacer, lo voy a dar, lo voy a entregar, le voy a servir, le voy a honrar. No porque me lo diga este, no porque esté en tal lugar, no porque esté en algún otro lugar, sino porque en mi corazón está este crecimiento, este desarrollo, este palpitar, esta incógnita que está ahí. Entonces es algo vivo, perdón, es algo vivo, es a lo que se refiere el apóstol Pablo. Porque la letra mata más el espíritu vivifica. ¿A qué se refiere la letra mata? Bueno, es lo que pasó con los judíos precisamente y es esto que pondrá en contra el apóstol Pablo en contra de toda esta revelación, en contra de la manifestación del Señor Jesucristo y pues la postura de los grandes hombres de la ley, los rabinos, los grandes conocedores, los grandes doctores de la ley. ¿Cuál es el problema? El problema es que ponen su vista en la letra. El problema es que ponen su vista en el libro solamente. Y con esto nuevamente remarco, no me malentiendan. em, pues se da mucho ahora el desprecio de la Biblia y entonces solamente el tomar la revelación supuestamente directa de Dios a través de uno mismo, a través de sueños, supuestas visiones, supuestas inspiraciones y por supuesto a través de pseudoprofetas, ¿no? Entonces, no estoy avalando en ninguna forma eso y lo marco, lo recalco. Y al decir la letra no me refiero a la Biblia propiamente. Es ver la Biblia solamente como un libro, solamente lleno de letras, nada más. Tiene que tener vida.
en mi corazón. Tiene que tener vida en mi mente. Y esto tiene que ver con el cambio que hace el Espíritu Santo en nuestras vidas. Pues la letra mata. ¿Por qué mata? Porque en el caso de estos, y también pasa en el caso de los religiosos, aunque leen la palabra, la leen sin fe. Y eso ya lo vimos también en ciertos pasajes, lo vimos en los pasajes de capítulo 9 de Romanos, capítulo 11 de Romanos, también lo vimos. Y en muchos pasajes en donde el apóstol Pablo menciona precisamente el gran problema de los judíos. El gran problema de los judíos es que sí tienen herencia, tienen muchas cosas. A ellos les pertenecen los padres, los profetas, les pertenecen a ellos los patriarcas. La palabra de Dios, ellos son guardianes de la palabra de Dios. Lastimosamente han dejado de creer en la palabra de Dios y no se dieron cuenta que las profecías se cumplieron casi todas, excepto la manifestación gloriosa, que es lo que estamos esperando, la manifestación gloriosa de nuestro Señor, ya en gloria, no como ser humano como vino en su primera venida, sino ya en gloria, a manifestarse delante de todos. Ahora de ahí, todas las otras profecías se han cumplido, todas las otras se han cumplido y ellos siguen sometiéndose a preceptos de ley y de derecho. Y, y esto tiene que ver también en lo que va el apóstol Pablo a elaborar. La letra mata, más el espíritu vivifica. Entonces tiene que ser por medio del espíritu. ¿Cómo se puede vivificar el espíritu? Solamente hay una forma. Que venga el Espíritu Santo a esa persona, a esa vida, es la única forma y esto es solamente por medio de la fe en el Señor Jesucristo. De ahí no hay otra forma. Y por cierto, el Espíritu Santo es enviado por Dios. Así que yo no pido al Espíritu Santo, yo no le digo al Espíritu Santo, yo no le ordeno al Espíritu Santo, no son profetas, apóstoles o quien quiera que sea que me manda al Espíritu Santo, es una obra de Dios. Versículo 13, capítulo 1 de Efesios, ahí lo pueden encontrar. Es Dios quien envía a su Espíritu a nosotros, precisamente para darnos vida. Ahora sí entramos a versículo 7. Y si el ministerio de muerte, grabado en letras, en piedra, fue con gloria, ¿a qué se refiere con gloria? Se refiere al rostro de Moisés, al rostro de Moisés, pero la palabra gloria aparecerá también más adelante refiriéndose al Señor Jesucristo. Desde ya lo empiezo a adelantar, porque el apóstol Pablo va a elaborar esta figura, va a utilizar esta figura inspirado por el Espíritu Santo para hablarnos de algo maravilloso que sucede en la vida de las personas y sucedió en nosotros precisamente cuando nos convertimos. En el instante antes de convertirnos, Dios hace algo glorioso en nuestros corazones. Tuvo gloria. El rostro de Moisés resplandecía cuando estaba delante de la presencia del Señor y hablaba con Dios. Él ni siquiera se había dado cuenta, pero todos los demás se daban cuenta. ¿Se imaginan ese rostro? ¿Se imaginan ese resplandor? ¿Se imaginan ese brillo en el rostro de estas personas? Para nosotros tal vez no nos sorprenda, no nos parece extraño, porque nosotros conocemos diferentes iluminaciones o resplandores. Conocemos resplandores de colores, conocemos el resplandor de un televisor, conocemos el resplandor de los focos, de los bombillas, y así. En aquel entonces solamente se conocían dos resplandores, el resplandor del fuego y el resplandor del sol. Podría decirse el resplandor de la luna. Bueno, también ese sería otro que se conoce, pero de ahí ellos no conocían otras luces, otras iluminaciones. Así que contemplar el rostro de Moisés resplandeciendo precisamente de la gloria de Dios, de seguro fue algo maravilloso y Dios quiso poner su resplandor, su presencia y vestir a Moisés con su gloria. Que esto también nos habla también de cuando nosotros vamos a resplandecer con la semejanza del cuerpo, con la semejanza del resplandor del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Pero no vamos a entrar a eso. El apóstol Pablo no está hablando sobre eso. Va a elaborar algo maravilloso. Entonces, fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no podían fijar su rostro, la vista, perdón, no podían fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro. Se sorprendían, se asustaban, se extrañaban.
Definitivamente hacían reverencia no a Moisés, sino a la gloria de Dios. Algo muy especial estaba pasando. Así que el apóstol Pablo toma este pasaje nuevamente, como digo, para exponer lo que nos dará más adelante, lo cual había de perecer, la cual había de perecer. ¿Qué cosa? Esa gloria, ese momento, el rostro de Moisés. Si Dios puso su gloria en un rostro que había de perecer, o sea, el de Moisés, pues bueno, a eso es a lo que se refiere el apóstol Pablo. Vean la gloria que Dios puso en el rostro de Moisés, cuyo pacto antiguo había de perecer, el rostro de Moisés había de perecer y esa gloria que estuvo en ese rostro se iba a acabar. Cualquiera que sea el caso, siempre nos da el mismo resultado. Es algo que iba a pasar, pero contemplen la gloria de Dios. Cómo Dios quiso vestir de gloria ese pacto, aunque es un pacto de muerte. Y esto tiene que ver también con la elaboración de la ley. No lo vamos a hablar, ya lo hemos visto en Gálatas. En Gálatas el apóstol expone específicamente cuál es el sentido de la ley y el Señor Jesucristo también lo expone, pero no vamos a hablar sobre eso porque sería hablar mucho. Así que yo quiero que nos centremos en esto. Pues estamos hablando de la obra, estamos hablando del ministerio, estamos hablando de cuando nosotros damos a conocer el Evangelio del Señor Jesucristo que hace Dios en los corazones. Así que por eso el apóstol utiliza esta figura. Versículo 8. ¿Cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Versículo 9. Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de la justificación. Por supuesto. Aquí el apóstol Pablo está haciendo todas estas preguntas, está haciendo esta pregunta retórica. Su respuesta es más que elemental. Este pacto iba a perecer, iba a ser destruido. La ley era imperfecta, pero no por la ley, no el diseño de la ley, sino que la ley estaba diseñada siendo de Dios, divina, perfecta, pura, para hombres carnales, eh, arruinados con la herencia del pecado. Por eso dice el apóstol Pablo, por eso es que la ley, capítulo 7 de Romanos, la ley que era perfecta a mí me sirvió para muerte, para destrucción, para más pecado. ¿Por qué? La ley es pura, pero yo estoy vendido al pecado. Entonces, hay un problema ahí, no de diseño propiamente de la ley, pero su efecto es algo mal, nos destruye. Claro, tenemos que ir entonces a Gálatas a descubrir cuál es el sentido de la ley. Y el sentido de la ley es que la ley es un ayo, o sea, una niñera. Lo que hace es impulsarnos a Cristo Jesús. Y es lo que tendría que hacer precisamente con todos los creyentes, ¿no? Creyentes en eso, los que creen en eso, los judíos, podemos decir directamente, los rabinos, los doctores de la ley, etcétera. El propósito era ese. En cambio, ¿ellos qué hicieron? Lo que hicieron fue escribir más leyes, escribir más leyes, escribir más leyes, escribir más leyes, que no venían de Dios, por cierto, para nada, no venían de Dios. Pero lo hicieron y de hecho lo siguen haciendo, siguen cambiando, porque piensan que en medio de todo eso están agradando a Dios. Algo le va a llegar. En alguna forma le van a pegar, porque en realidad ellos ya no tienen profecía, ellos ya no están pensando en profecías, ellos ya no tienen nada que ver con respecto a los propósitos y el camino de Dios. Sabemos que era necesario, también ya vimos capítulo 11 de Romanos, sabemos que era necesario que ellos fueran despreciados para que nosotros como iglesia fuésemos injertados en el buen olivo y bien recibidos por Dios y su familia, a su familia. Era necesario. Era necesario equilibrar a ambos pueblos. Cuando ellos eran recibidos, nosotros fuimos desechados. Cuando nosotros fuimos recibidos, ellos entonces son desechados. Entonces, tenía que suceder, según dice el apóstol Pablo. Todo esto debe quedar en nuestra mente. Consideren lo mucho que el apóstol Pablo nos ha hablado a lo largo de Gálatas, Romanos, Primera de Corintios. Nos ha hablado precisamente sobre el pueblo de Israel. ¿Y cuáles serán los propósitos de Dios hacia ese pueblo? Pero aquí, lo que el apóstol Pablo está elaborando entonces es que tenemos que entender nosotros, tiene que ser una conclusión lógica, que si Dios vistió de gloria este ministerio
Y este tiempo o esta dispensación, hay quienes utilizan esa palabra, la dispensación, si vistió con gloria ese momento, ese tiempo, ¿cómo no va a vestir con gloria el tiempo nuestro, que es eterno? Es cierto que es espiritual y lo espiritual no se ve, pero está vestido de gloria, tiene que ver con algo perfecto, algo maravilloso, algo que va a permanecer para siempre. No viene otro pacto, no está prometido otro pacto. El Salvador, el que eh, hizo ese pacto junto con el Padre Celestial, es Él quien vendrá a tomar lo que es suyo. Lo vimos capítulo 15 de 1 Corintios. Entonces no viene otro pacto, no se dará otro Mesías, ciertamente, no habrá nadie más que venga a salvar. Así que este es el pacto perfecto para Dios. Por lo tanto, tiene que tener mayor gloria, mayor excelencia, mayor dicha, mayores promesas y por supuesto, perfección. Perfección. ¿Se recuerdan el error de la ley? Lo acabo de mencionar. Y no es el error de la ley. La ley es perfecta. La ley de Dios es perfecta. Pero ¿qué pasa? Dice el apóstol Pablo, yo soy carnal. Yo he sido vendido al pecado. Por eso es que la ley para mí es peor. Me hace que peque más, pero no es la ley, soy yo. Es mis errores, mi maldad. Entonces, ahora estamos en un pacto perfecto, un pacto que tiene respuesta a todas las dudas, a toda incógnita y que por supuesto provee los medios para que el hombre carnal pueda cumplir perfectamente la ley de Dios y agradar a Dios, teniendo fe y por supuesto con el Espíritu Santo como guía. Entonces, no vamos a elaborar tanto sobre todo eso, porque precisamente de eso se trata la vida cristiana, de ir descubriendo cómo Dios me ayuda, cómo Dios me fortalece. Más o menos lo hemos visto cuando vimos lo del ministerio del apóstol Pablo. Pues el apóstol Pablo dice, Dios nos hizo ministros competentes. Hago una aclaración sobre ese competentes. Competente también significa suficiente. Suficiente también diría significa satisfactorio. ¿Cómo puedo yo tener un ministerio y cumplir satisfactoriamente con Dios? Ser suficiente para Dios solamente con la intervención de Dios. De eso se trata el Evangelio en todo sentido. ¿Cómo puedo yo vivir una vida de, de entrega a Dios, de persecuciones como muchos las vivieron, de pérdida de familiares precisamente por el nombre del Señor Jesucristo? ¿Cómo lo puedo hacer? Por la abundancia de la consolación y de las misericordias de Dios. Así como puedo tener aflicciones en esta vida, Dios tendrá misericordia y entonces tendrá consolación de mí. Siempre y cuando, así como el apóstol Pablo, yo esté perseverando en cumplir la voluntad de Dios. Hago siempre esa aclaración, hago siempre esa nota, porque a la gente le gustan mucho los clichés, ¿no? Las frasecitas bonitas y no exploran el contexto. Y explorar el contexto es la vida del apóstol. Y entonces queremos que el Señor nos haga triunfadores y que nos haga triunfadores y que nos haga triunfar, sí, pero ¿para qué quiere usted triunfar? Porque si no es para honrar al Señor, para bendecir a otros, para dar testimonio de la fe y testimonio del Evangelio, entonces ¿para qué quiere triunfar? Por soberbia, por vanagloria, por divertirse en la vida y ese tipo de cosas. Entonces, no se sorprenda si Dios no le contesta. Está viviendo a su propio gusto, no está cumpliendo y no es instrumento para la mano de Dios y la voluntad de Dios. Entonces, Dios nos hace ministros competentes. Dios. Si no fuera por Dios, si no estuviera Dios ahí en el ministerio del apóstol Pablo, el ministerio habría fracasado, básicamente sin antes de empezar. Entonces, es Dios quien ayudaba en todo sentido al apóstol Pablo, en sus problemas, en sus dolores, en sus enfermedades, en su ministerio, en sus luchas, en tantísimas cosas que él vivió, incluso en su soledad. Dios está con él. Dios está con él. No estoy solo, dice. Dios está conmigo. Entonces, es algo glorioso lo que Dios tiene para nosotros, siempre y cuando veamos el contexto, como siempre.
la vida del apóstol, obediencia al Señor, sometimiento al Señor, estar sujeto al Señor. ¿Estoy yo así? ¿Estoy obedeciéndole? Es lo que tenemos que preguntarnos y vivir todos los días. Entonces vendrá la gloria, entonces se manifestará la gloria. Aún así, el apóstol no va a centrar todo el mensaje en eso, en la gloria de Dios, en la vida de un cristiano. Lo aclaro desde ya, pero vale la pena que lo veamos de esta manera. Dios quiere manifestarse en nuestras vidas, pero si nuestras vidas están para el servicio de Él y su propósito. ¿Cómo no abundará en gloria el ministerio de la justificación? Bueno, la justificación. ¿Por qué es importante esto? Porque la ley que hablaba de la justicia, la ley que hablaba de la perfección delante de Dios, nunca y nunca logró y nunca logrará perfeccionar a ningún ser humano. La ley no puede justificar a nadie. Recuerden que la ley es verdaderamente palabra de Dios, pero no lograba justificar a nadie, precisamente porque la ley también daba esa oportunidad, ese salto de fe. Nos mandaba que tuviésemos ese salto de fe. Esto lo habla por medio de los sacrificios, de lo cual no voy a hablar ahora, pero es a lo que Pablo se refiere, que la ley era este ayo, esta niñera, este tutor o esta tutora, que lo que hacía era llevarnos a Cristo Jesús. Lo explica en Gálatas y ya lo hemos visto cuando vimos Gálatas, pero al ver todos estos pasajes se dan cuenta cómo están unidos varias cosas. Versículo 10, porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto, en comparación con la gloria más eminente. O sea, sí tuvo gloria, pero todavía hay una gloria más eminente, o sea, más excelente, más mayor, superior. Y esa es la gloria del pacto perfecto, del pacto correcto, del pacto completo, del pacto espiritual, que tiene que ver con nuestros corazones, por eso es que no se ve. Tiene que ver con nuestros corazones, tiene que ver con nuestras mentes. Nuestra mente va cambiando y entonces Dios empieza a manifestar en nuestras vidas. Versículo 11, porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Y todo esto es ayudas para nuestra fe, algo que debe fortalecer nuestra fe. Dios, eh, llamémosle así, tiene una reserva de gloria para cada uno de nosotros. ¿Y por qué digo llamémosle así? Porque la vida del cristiano es algo diferente. La vida individual, personal de cada creyente es algo diferente. Es cierto que debemos ser parte de ministerios, es cierto que Dios nos pone a apoyar ministerios, es cierto, todo esto es muy importante, pero Dios manifestará su gloria en su vida personal, individual. Y es a eso a lo que me refiero con una porción de gloria. Se manifestará a través de su alma, se quiere manifestar a través de su corazón, se quiere manifestar a través de su vida entera, poniéndole, llevándole, usándole, precisamente para beneficio y para crecimiento de otros, especialmente dentro de la iglesia. Específicamente dentro de la iglesia. No quería dar a entender de que puede darse crecimiento afuera de la iglesia. Afuera de la iglesia no hay crecimiento. Por eso quería hacer esa aclaración. Pero los creyentes lo están creyendo. ¿Están confiando en eso? ¿Están confiando los creyentes que Dios tiene una reserva de gloria, una porción de gloria, un deseo de glorificarse a través de sus vidas? Pues creo que muchos creyentes se están desviando y se están desviando precisamente hacia la glorificación, hacia los nombres, hacia los títulos, hacia las formas, hacia los modos hasta de vestir, hacia las campañas y diferentes cosas. Él es el ungido, ¿no? Él es el elegido, Él es el principal. Y han dejado de creer y de confiar en la gloria que Dios tiene reservada para cada uno. Todos nosotros somos luz al mundo y debemos resplandecer como luz. Y es ahí donde nos pone el Señor Jesucristo, para resplandecer a otros. Y ese es el propósito que tiene en cada vida y en cada corazón. Si usted está en un ministerio donde el único que crece es el que está al frente, y por supuesto crecen en dinero y crecen en otras cosas, pues entonces no creo que esté en un ministerio correcto. Cada uno de nosotros debemos crecer, debemos desarrollarnos y debemos crecer en gloria, muy
importante. Crecer en gloria. Que la gloria del Señor Jesucristo, que su presencia viva más y más en mi corazón, en mi vida, en mi mente y se manifieste a otras personas. Si eso no pasa, hay que revisarse. ¿Qué está pasando? ¿Cómo está mi fe? ¿Cómo está mi entrega? ¿Cómo está mi búsqueda? ¿Cómo está mi confianza? Y mi dirección. Muy importante. ¿Cuál es mi dirección? ¿Cuál es mi dirección? Me refiero, ¿cuál es mi sentido como creyente? Y no sé, cada quien debe definirse y decidir qué es lo que quiere ser como creyente. Y desde ya, pues obviamente el propósito del Evangelio es que Cristo Jesús resplandezca en nosotros, viva Él en nosotros. Y esto no quiere decir que nosotros dejemos de ser nosotros, sino que mis pensamientos se comparen mucho a los del Señor Jesucristo. Recuerden que Cristo es nuestra meta. Nuestro paradigma, nuestro ejemplo, está bien, pero es nuestra meta. Es a Él a quien debemos apuntar, a ese sentido de vida, a ese sentido de perfección. Que lleguemos, que no lleguemos, al final es irrelevante. Él es nuestra meta, Él es nuestro sentido, a Él debemos apuntar. El blanco al cual nosotros vamos es a Él, a Cristo Jesús. Eh, Lastimosamente hay muchos también creyentes o pseudo creyentes, la verdad ni siquiera lo sé, pero que pretenden imitar al elegido del momento, ¿no? Al ungido de por allá. Eh, el propósito de cada creyente y su meta, la meta de cada creyente es Cristo. Esa meta no ha cambiado, no es diferente. Hay que imitarle sus acciones, su vida, su forma de pensar, hasta el punto que el Espíritu Santo escriba tanto en nuestros corazones de que todo lo que yo sea y todo lo que yo piense eh, esté dirigido y ordenado precisamente por Cristo Jesús. La transformación de las personas solamente está prometida para los hijos de Dios, o sea, los creyentes en Cristo. Si un creyente en Cristo, nuevamente repito, no está cambiando a esa imagen gloriosa del Señor Jesucristo, es porque hay un grave problema en su corazón. Su fe tiene que revisarse. ¿Cómo está su fe? ¿Cómo está su entrega? ¿Cómo está su convicción? ¿Cómo está su obediencia? Muy probablemente Dios, el Señor Jesucristo, le ordenó hacer algo y no lo quiso hacer. A veces ahí es donde se falla bastante. Versículo 12. Así que teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza. Aquí, esta palabra franqueza, a lo que se refiere es algo abierto. Da seguridad, pero algo abierto, algo no oculto, algo no cubierto. Es a eso a lo que se refiere. Y no como Moisés. No es que Moisés no fuera franco, sino que Moisés cubría su rostro para que este resplandor glorioso de Dios no estuviera manifestándose todo el tiempo, ¿no? Y perturbar a las personas, porque perturbaba a las personas. Ya lo vimos en el capítulo 34 de Éxodo. Entonces perturbaba a las personas. Entonces Moisés, para no hacer esto, lo que hacía mejor era cubrir su rostro. No como Moisés que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Y aquí empieza el apóstol Pablo a elaborar. Que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Muy importante ese pasaje. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo está tomando entonces la figura. El apóstol Pablo entonces nos está tomando la enseñanza y por inspiración del Espíritu Santo, por supuesto, está diciendo, es que Dios en aquel entonces también quería decir algo muy importante. Y consideren algo del velo. Como el velo también es una figura, de todas las palabras que yo he visto, he buscado, he investigado, palabras como revelar, que aparecen en la Biblia, revelación, pues obviamente es la más elemental. Se recuerdan, ¿no? Es precisamente el nombre Apocalipsis. Apocalipsis significa revelación, es la revelación del Señor.
Y casi siempre que aparece esta palabra, Dios reveló, Dios se reveló, Dios se manifestó, y casi siempre el sentido de las palabras utilizadas es el sentido de quitar el velo o de descubrir. Casi siempre. El sentido casi siempre es ese. Manifestar es una palabra bastante común, se utiliza mucho, el apóstol Pablo lo utiliza mucho y su sentido pues siempre es lo mismo, quitar el velo o quitar la cubierta. ¿Por qué hago esta aclaración o esta explicación? Porque es de eso precisamente de lo que está hablando y el sentido que nos da el Espíritu Santo con respecto a lo que pasó con Moisés. Quiere decir el Espíritu Santo que lo que pasaba con Moisés es que Dios sí quería manifestarse y vestir al ser humano de su gloria. Pero ¿qué pasaba? Aquel era un pacto imperfecto, era un pacto que no lograba alcanzar la justificación. No porque la ley fuera injusta, ya lo he explicado, ya lo saben por qué, por el ser humano. Y ese pacto solamente estaba anunciando el nuevo pacto. Y estaba preparando, ese era su diseño, estaba preparando a las personas para el nuevo pacto, para la venida del Señor Jesucristo. Que ahí entonces sí se cumpliría la manifestación gloriosa de Dios, que Dios vendría a vivir a las personas y a resplandecer a través de ellas. Eso es lo que anunciaba el antiguo pacto y es lo que anunciaba, de hecho, el velo de Moisés. Lo que anunciaba el velo de Moisés es que vendría una gloria maravillosa, que Dios querría resplandecer a través del ser humano, pero todavía no era el tiempo. En ese momento estaba oculto. Ese es el sentido del velo que está dando el apóstol Pablo por medio del Espíritu Santo, el sentido del velo de Moisés. Al estar el ser humano en contacto con Dios, Dios le vestiría de su gloria, se revelaría a través de él. Esto es algo elemental. Pero lo que pasa en el antiguo pacto es que esta gloria estaba privada, esta gloria estaba velada en el antiguo pacto. Por eso dice el apóstol Pablo, ahora nosotros usamos de mucha franqueza, que la palabra que aparece ahí tiene que ver con seguridad, con apertura, con sentidos abiertos. No hay nada oculto ahora. Eso es a lo que se refiere el apóstol Pablo. Ahora nosotros hemos recibido la gloria de Dios, pero esta gloria de Dios ya no estará más detrás del velo, sino que ahora se manifiesta, ahora está manifestándose y está manifestándose en los corazones de las personas. Es importantísimo lo que está pasando. Este nuevo pacto es algo glorioso. El velo se ha quitado, el velo se ha quitado de la gloria de Dios. Y ahora la gloria de Dios, o de delante de la gloria de Dios, quiero decir, y ahora la gloria de Dios puede ser vista libremente y claramente por todo ser humano, o para todo ser humano, siempre y cuando vaya a responder con su fe, para provocar fe y para responder con su fe. Muy importante. Ese es el Evangelio del Señor Jesucristo. Es Dios hablando abiertamente al ser humano, viniendo al ser humano, manifestándose a través de Cristo Jesús. ¿Precisamente para qué? Para que Cristo Jesús viva en sus corazones. Pero vean la renuencia, la resistencia que tienen los creyentes. Pues saben que tienen que vivir como Cristo y no quieren. Saben que tienen que parecerse a Cristo y no quieren. ¿Cuál es el ejemplo de Cristo con respecto a las Escrituras? ¿Está siguiendo el ejemplo de Cristo con respecto a las Escrituras? ¿Cuál es el ejemplo de Cristo con respecto a la oración? ¿Se parece su oración a la de Cristo? ¿Está perseverando en su oración como la oración de Cristo? ¿Qué está haciendo? ¿Cuál es su esfuerzo? ¿Se da cuenta que tenemos que tener una meta? No solamente se trata de vivir la vida ya y solo contemplar el éter o alguna cosa así. Bueno, ya soy creyente, ya estuvo y ya tengo una casa, ahora ya tengo un carro.
no es una parte de nuestra vida, es el sentido de nuestra vida. Con esto no quiero decir que deje su trabajo, que deje sus casas, que deje lo que sea. No estoy diciendo eso. De hecho, el Espíritu Santo es quien le va a decir adentro de su corazón qué es lo que tiene que dejar que estorbe, qué es lo que tiene que tomar que usted necesite, cuál es el camino que tiene que seguir. Es el Espíritu Santo, siempre por supuesto utilizando la palabra de Dios, siempre por supuesto determinado todo por medio de la palabra de Dios y de hecho el Espíritu Santo le garantizo que va a usar muchísimo la palabra de Dios. No solamente él no se sale de la palabra de Dios en cuanto a sus parámetros, sino que va a utilizar muchísimo la palabra de Dios. ¿Sabe por qué el Espíritu Santo está mudo en su corazón, mudo en su mente? Porque a usted no le gusta leer la palabra de Dios. ¿Cómo? A Cristo le gustaba. Entonces, allí están los problemas y los problemas son más que elementales. Entonces lo que necesito es leer la Biblia, sí, lo que necesito es empezar a orar, sí, empezar a orar, empezar a tener disciplina. Vea, la disciplina del Señor Jesucristo se levantaba muy temprano, antes de que el sol saliera, y se iba a un lugar desierto a orar. Ciertamente esto se señala en medio de los evangelios, en medio del ministerio del Señor Jesucristo, en donde él ya no tenía tiempo para nada. Desde temprano le empezaban a llevar enfermos, desde temprano llegaban visitas, desde temprano querían oír de su palabra, desde temprano le estaba ya hablando de la palabra de Dios. Pero él, por su disciplina, por su necesidad, apartaba un momento era especial para él con el Padre Celestial. Y nadie podía meterse en ese tiempo, en ese momento. Entonces, ¿se parece nuestra vida a eso? ¿Por qué entonces nos sorprende que la gloria de Dios no se manifieste más y más? ¿Por qué nos sorprende? No recuerdo si es en estos estudios que lo he comentado, pero sí lo he comentado o lo he comentado a la iglesia, pero es muy común esta situación. Y si no estoy mal, fue cuando vimos lo del olor fragante, olor de vida para los que van a encontrar la vida eterna y olor de muerte para los que van a encontrar la condenación. Esta dualidad se da mucho y el apóstol Pablo utiliza mucho esto. Habla de que la muerte de Cristo se manifiesta en nosotros para que la vida de Cristo se manifieste en ustedes. Se utiliza mucho esto. Y esta parte es muy importante y muy necesaria. Nosotros como creyentes debemos manifestar la vida de Cristo, que fue gloriosa, maravillosa, excelsa, pero también hubo sufrimientos, contratiempos, problemas, dolores, pérdidas y dejar ciertas cosas, abandonar ciertas cosas. Así que no podemos decir, bueno, a mí solo me gusta lo de la gloria y a mí solo me gusta lo de las sanidades cuando no estoy dispuesto a sufrir las pruebas que tengo que sufrir para que otros vean a Cristo, para que otros se salven, para que otros conozcan la palabra de Dios, cuando no, ni siquiera quiero llevarles la palabra de Dios. Entonces, ¿por qué nos sorprende? ¿Por qué nos sorprende? Cristo es completamente íntegro. Y si quiero la gloria del Señor y la manifestación de su vida, tengo que también estar dispuesto a sufrir sus padecimientos, sus pruebas, las cosas que él sufrió. El apóstol Pablo es a eso a lo que se refiere. El apóstol Pablo no es soberbio, no estaba chiflado, no estaba delirando, no estaba diciendo yo soy Cristo. Él estaba diciendo quiero ser completamente lleno de Cristo y quiero estar en Cristo y quiero que Él esté en mí y quiero Él es mi meta, Él es mi sentido, Él es mi propósito. Quiero parecerme lo más posible. Y ya se parecía bastante, pero para él no era suficiente. Él seguía esforzándose, seguía luchando, seguía caminando por ese sendero. Ese es el fin. Lo que quiere decir el apóstol en ese versículo 13 es que ese es el fin. Ya nos estaba anunciando el Evangelio. Ya nos estaba manifestando esa gloria que estaba preparada, pero en ese momento estaba cubierta, estaba detrás del velo, pero llegaría el momento donde ese velo se quitaría, se descubriría y se manifestaría
la gloria de Dios. Ahora, ¿dónde está esa gloria de Dios? En el Evangelio. La gloria de Dios está solamente en el rostro de Cristo Jesús. Que por cierto, eso está en el capítulo 4, lo vamos a ver, pero de una vez lo empiezo a adelantar. Ahí está la gloria de Dios. Y tiene que ver con esto de quién es Cristo para las personas. Y tiene que ver con, para mí personalmente, ¿quién es Cristo Jesús? Bueno, Cristo Jesús es mi Señor. Y qué bueno que fuera verdad. Pero para la gran mayoría de la gente que le dice a Cristo Jesús Señor, verdaderamente no es su Señor. Hay desviaciones, hay maldades. Esto dice el Señor, pero a mí no me preocupa, no me interesa. Yo hago lo que yo quiero. Y ahí es donde viene el problema. Cuando para mí verdaderamente Cristo Jesús no es el Hijo de Dios, el autor de la vida, es el discurso que aparece en el apóstol Pablo exponiendo delante de todos los fariseos y de los grandes doctores de la ley de su tiempo, que por cierto fueron los responsables del complot para matar al Señor Jesucristo, y les dice en su cara el apóstol Pedro: ustedes mataron al autor de la vida. Él es el autor de la vida, Él es el justo, Él es el santo. Ustedes lo entregaron prefiriendo a un asesino antes que a Él, que lo merecía todo. Es la cristología en esencia. Y la cristología es la que la perdemos, ¿no? Y la pierden muchísimos, de muchas formas. El Señor ya no es su Señor. Le dicen Señor, pero no es su Señor. Dicen amarle, pero no aman sus mandamientos. Capítulo 14 de Juan. Dice claramente el Señor Jesucristo: aquel que me ama, mi palabra guardará. Lo dice ahí claramente. Amar al Señor no es sentir algo bonito, no es escribirle o pintarle algo. Amar al Señor no es poner un eslogan en mi carro o no sé, ahí en mi casa, ahí en mi lugar de trabajo. No, amar al Señor es hacer lo que Él dice, obedecer sus mandamientos y seguirle en todo lo que Él quiere. ¿Qué es lo que Él quiere? Él no quiere gente que diga que cree en Él. Él lo que quiere son discípulos. Por tanto, id y haced discípulos. ¿Se recuerdan? Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos. Lo que quiere son discípulos. O sea, seguidores. ¿Qué es un discípulo? Un seguidor. No es un conocido, no es un pariente, un seguidor. Un discípulo es un seguidor. Aquel que es una copia al calco, una copia perfecta. Y esa es su lucha, y ese es su esfuerzo, esa es su búsqueda. Ser una copia perfecta precisamente de su maestro. Ese es un discípulo. Ese es un discípulo. Versículo 14. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Muy importante entonces, entramos a las manifestaciones, a los eventos y a los procesos que pasan en la vida de las personas y más exactamente en el corazón de las personas. Eh, la vida cristiana depende de esta revelación, de esta manifestación de Cristo Jesús, quién es y su gloria. De eso depende la vida cristiana. Y de hecho, a lo que me refiero más exactamente, la fe depende de eso. La fe está sujeta a esa convicción, concepción, ese entender, ese comprender a Cristo Jesús, que tiene que ver con una manifestación de la gloria de Dios en su rostro, en el rostro de Cristo Jesús. Y esto no me refiero que se va a ver o lo vamos a ver así como lo vio el apóstol Pablo, que de hecho a él le pasó literal. Él contempló la gloria de Dios en el rostro de Cristo y en eso se basó su conversión. Y por eso digo, él siempre tiene presente todo esto y es por eso que nos habla de esta manera. Pero aquí nos está dando una negativa muy interesante. Con respecto
a los judíos, con respecto a los doctores de la ley o con respecto a todas las personas. Sabemos que con respecto a estas generaciones de grandes conocedores y eruditos que leen la ley, pero no les importa. ¿Por qué? Porque no logran ver la gloria de Dios. Y de eso se trata. Ese es el principio de la vida cristiana. Lograr ver la gloria de Dios, lograr comprender la gloria de Dios que está en la faz, en el rostro de Cristo Jesús. De hecho, pensaría yo, muchos cristianos todavía les hace falta ver esto. A muchos creyentes les hace falta todavía ver esto. Y contemplar verdaderamente al Señor Jesucristo como el dueño de todo, el hacedor de la vida, el autor de la vida, el justo, el santo, como menciona el apóstol Pedro en su discurso, sin importar que me maten, sin importar que me insulten, sin importar que me hagan. ¿Por qué? Porque lo único que me importa, como era la concepción de los apóstoles, lo único que me importa es lo que piensa Cristo Jesús, porque conozco quién es, sé quién es. Más o menos a esta concepción llegó Tomás, ¿no? ¿Se recuerda? Yo no voy a creer, decía, yo no voy a creer, no voy a creer hasta que le vea y entonces ponga mi mano en sus heridas. Entonces voy a creer. Entonces se manifiesta el Señor Jesucristo y le ofrece, pon tu mano, aquí estoy. Pero ¿qué hace Tomás? Tomás ya no sigue con esa duda, ya no está dubitativo, ya no es incrédulo, inmediatamente cae, mi Señor, mi Dios. Qué gran manifestación, ¿no? ¿Por qué? Porque estaba contemplando al Señor Jesucristo y ese es de los mensajes más profundos precisamente de los evangelios, porque los evangelios nos confrontan hacia quién es Cristo Jesús. ¿Quién es Cristo Jesús? Pues Cristo Jesús es la imagen misma de Dios que se refleja en su rostro. Si usted no lo ve así, tiene un problema. Hay un problema. Si usted no recibe a Cristo como su Señor, si usted no vive esa vida de relación con Cristo, como que Él es el dueño de mi vida, Él hace conmigo lo que Él desea, hay problemas y tenemos que revisarnos. ¿Qué está sucediendo? ¿Qué pasa? No quiero decir que no tenga fe, no quiero decir que ya está a un pie de la condenación en ninguna forma, sino solamente digo hay problema. Todavía ese creyente es o tiene inmadurez. Todavía no ha logrado comprender la esencia fundamental del Evangelio. Y la esencia depende del amor absoluto al Señor que lo hizo todo y lo dio todo. Esa es la esencia de ser creyente. Y si tengo que entregar mi vida, la voy a entregar. Y si tengo que sufrir por Él, voy a sufrir, porque Él lo vale, porque Él lo merece, porque Él es digno de todo. Y porque yo solamente soy un instrumento de Él, la voluntad más absoluta y total es la de Él, no la mía. Y es ahí donde simplemente concluimos con muchos. Pues es muy fácil entenderlo. Sí, amo a Dios, pero tengo que hacer esto. Sí, amo a Dios, pero tengo que hacer aquello. Sí, Cristo me cae muy bien, pero yo me gustan estas otras cosas. Bueno, ya entendemos su inmadurez. Si hay fe, está en peligro esa fe. Está en una situación delicada porque no ha logrado comprender todo el sentido del Evangelio. Vendrán tentaciones, vendrán pruebas, pero es una fe que no tiene raíz. ¿Se acuerdan de la parábola del sembrador? Ahí sale a relucir todo esto. Una fe que todavía no ha tomado raíces, una fe que no ha crecido, una fe que se deja ahogar o que la dejan ahogar. No quiero usar el usamos o que dejamos, no quiero usar eso, sino que la dejan otras personas ahogar, porque no permiten, porque no se dejan llevar por cuál es el sentido del Evangelio. Ahora, Dios por medio de su palabra, como lo estamos viendo ahora, nos está dando ese sentido. Nos está revelando cuál es el sentido. La esencia es la gloria de Dios que resplandece en Cristo Jesús, siendo Cristo Jesús obviamente la misma imagen de Dios, el que reveló a Dios, la presencia de Dios y Él también, junto con el Padre y con el Espíritu, hicieron toda la creación. Por eso dice Dios en Génesis, hagamos. Tan profundo es todo este pasaje que el apóstol Pablo también eh,
nos llamará o evocará también los sentidos del Génesis, que son muy importantes y que son muy